Le he titulado a este mensaje, El que se deleita en la palabra. Y voy a basar la meditación de la palabra justamente allí en el Salmo 112. El Señor me ministraba a través de este salmo. Y comenzando allí por el versículo primero, dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Wow, yo pensando solamente en este versículo, hay tantas cosas que podemos hablar, que podemos meditar, que podemos reflexionar. Muchas veces hemos hablado acerca de esa palabra bienaventurado. Sabemos que es una palabra que significa dichoso, felices, etc. O sea que traduciendo, son felices, son dichosos los que temen al Señor. Aleluya, temer al Señor. Cuando hablamos de temer a Dios, no nos estamos refiriendo al miedo, sino que temer a Dios es tener respeto, ser conscientes de la presencia de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos temor de Dios. Pero es muy diferente a tener miedo, es tener ese respeto, esa consideración, es ser consciente en todo momento que Dios está y que yo me estoy moviendo delante de Dios, siendo consciente de su presencia. Este temor es clave en la vida de todos los creyentes. Es clave en la vida de todos los hijos de Dios. Fijaos que allí en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aleluya. Pensando un poco en la vida de David, el problema que tuvo David en ese pecado terrible que cayó con Betsabé, que fue, por supuesto, un pecado que marcó la vida de David y la marcó para siempre, marcó la vida de su familia, incluso de su propio reino. Pero llama la atención que la Biblia nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y claro, un hombre conforme al corazón de Dios, uno dice, pero ¿cómo es posible que un hombre que dice la Biblia que es conforme al corazón de Dios se haya comportado en un determinado momento de su vida de la forma que lo hizo? Cómo pecó, y no solamente fue un pecado, fue una serie de pecados que él comete y con alevosía, con premeditación. Cuando estudiamos el pecado de David con Betsabé, realmente nos quedamos sorprendidos. Aquellos que hemos admirado la vida de David. David era un hombre temeroso del Señor, pero parece ser que en ese momento el temor del Señor se había fumado, había desaparecido completamente de su vida. Y a mí me parece que quizás queriendo, aunque no se puede comprender, pero queriendo uno ponerse en los zapatos de David y decir, bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué le sucedió a David para que haya actuado de esa manera, para que haya perdido ese temor de Dios que siempre vimos que caracterizaba la vida de David? ¿Qué pasó? Dios lo bendijo a David. David tuvo que pasar, ya sabemos, el proceso que tuvo que pasar, todas las luchas que tuvo con David, cómo llegó después a ser el rey de Israel. Y parece ser que cuando él llega a la cumbre, cuando ya es nombrado rey de todo Israel,
me da la impresión que él un poquito se relajó, ¿no? El éxito un poco lo mareó. El éxito le hizo perder la humildad y le hizo perder esa perspectiva de Dios y perdió el temor del Señor. Y podemos ver el pecado que realmente cayó después, porque duró bastante tiempo todo ese proceso. Podemos ver después que con Betsabé cómo ellos se la ingenian para ocultar el pecado que habían cometido y lo hacen en definitiva. Y hasta incluso creen que lograron taparlo todo para que nadie se diera cuenta. Y podemos ver que el pobre David había perdido esa perspectiva de la presencia de Dios. Y él pensaba que había logrado ocultar su pecado. Pero ¿cuántos sabemos que nadie puede ocultar de la presencia de Dios, de los ojos de Dios? Nada se puede ocultar de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Fijaos lo que dice en San Lucas capítulo 8, versículo 17. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nada, nada. Por eso es importante, queridos hermanos, que tengamos temor de Dios, que tengamos conciencia de que siempre estamos delante de Dios. No hay un solo momento en nuestra vida, queridos hermanos, que no estemos delante de Dios. Así que si somos conscientes de la presencia de Dios todo el tiempo en nuestra vida, vamos a ver, hermanos, que ese temor del Señor, esa conciencia de la presencia de Dios nos va a librar del pecado, nos va a guardar del mal. El que es consciente de la presencia de Dios y el conocimiento de Dios constante, queridos hermanos, nunca vas a caer. El que es consciente realmente de la presencia de Dios en todas las cosas que tú haces, en todas las cosas que tú emprendas, es como que estás viviendo delante de la presencia de Dios y tú todo lo analizas y dices, es que yo a Dios le tengo que agradar. A Dios yo le tengo que honrar. Así que es muy difícil alguien que tiene esa conciencia, que tiene ese temor de Dios, es muy difícil que de una forma voluntaria peque, caiga en pecado. La mayoría de las personas que caen en pecado es porque pierden esa perspectiva, esa conciencia de estar constantemente en la presencia del Señor. Así que, queridos hermanos, el temor del Señor nos guarda del mal. Dile a tu hermano que está a tu lado, el temor del Señor te guarda del mal. Aleluya. Gloria a Dios. Y otra característica que tiene este hombre dichoso, este hombre bienaventurado que nos habla aquí el Salmo, y dice que se deleita en sus mandamientos en gran manera. Cuando el corazón no está puesto delante del Señor, los mandamientos de Dios nos resultan gravosos. Los mandamientos de Dios nos resultan difíciles, pesados, pero cuando el corazón está puesto en el Señor, los mandamientos de Dios se transforman en una delicia. Uno no trata de cumplir la palabra de Dios como una obligación. Llega un momento en la vida del creyente que está entregado, que está consagrado al Señor, que tiene un corazón para Dios, que a uno no le cuesta cumplir la palabra, al contrario. Llega un momento en que Dios nos quiere llevar a ese nivel donde realmente encontremos deleite, que podamos disfrutar de la palabra del Señor. Aleluya. Que la palabra del Señor pueda ser una delicia
para nuestras vidas. Aleluya. Cada vez que Dios le pide a sus hijos que guarden su palabra, siempre habla que como consecuencia de ello hay bendición, hay prosperidad, pero también habla de que la falta del cumplimiento de la palabra del Señor hay maldición. Y viene el mal sobre aquellos que no la cumplen. A través de la historia, por ejemplo, podemos ver que a todos los que Dios llama a su servicio, lo primero que les pide es que guarden su palabra. ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque Dios demanda exclusividad. A través de la palabra de Dios aprendemos que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y que nuestro compromiso con Él debe ser total. Uno de los problemas más grandes que ha tenido Dios con su pueblo ha sido esa dualidad. Ese decir, bueno, yo sigo a Dios, pero también iban detrás de otros dioses. Y Dios muchas veces se manifestó sobre su pueblo, reprendiéndole, diciéndole que Él es un Dios celoso. Y si nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, podemos ver que cada vez que el Señor habla de que Él es celoso, siempre vemos que está hablando, refiriéndose a la adoración de otros dioses. Dios nos cela, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos quiere para Él. Nos quiere para Él con exclusividad. Aleluya. Vemos que en las Escrituras que Dios demanda también entrega, compromiso, exclusividad, y todo eso va incluido en el deseo que Dios tiene que guardemos su palabra. Dios quiere que guardemos su palabra, porque si nosotros guardamos su palabra, vamos a estar justamente alineados con todo lo que Dios quiere, con todo lo que Dios desea, con todo lo que Dios le agrada. Vamos a ver, hermanos, algunos hombres que Dios llama para su servicio, como primera cosa Dios le pide que guarden su palabra. Es más, ustedes saben que cuando Dios en Deuteronomio estaba dando las leyes allí a su pueblo, cuando Dios le dice que si el pueblo en el futuro ellos llegaban a tener un rey, Dios le da todas las instrucciones cómo tenía que ser ese rey. Ese rey tenía que ser, no podía ser un extranjero, ese rey tenía que ser uno de sus hermanos, el que lo tenía que elegir era Dios. Pero hay una cosa muy clave que le dice: ese rey en un libro escribirá el libro de la ley. El libro de la ley, que solamente era, que lo tenían, el original, lo tenían los sacerdotes y los levitas. Este rey lo que tenía que hacer es, dice, tomar un libro y escribir una copia del libro de la ley. Y lo que tenía que hacer era leerlo todos los días. ¿Y por qué tenía que leerlo todos los días? Dice, para que aprenda a temer al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y para que tampoco se levante y se ensoberbezca sobre sus hermanos. Ay, queridos hermanos, la palabra de Dios nos guarda de tantas cosas. Nos guarda de orgullo, nos guarda de vanidad. La palabra de Dios nos lleva a ser hombres y mujeres humildes. Por eso el Señor quiere que amemos su palabra, que nos aferremos a ella. Gloria a Dios. Por ejemplo, Josué, cuando le sucede a Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel, lo primero que Dios le pide, veámoslo allí en Josué capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Pero le dice el libro de la ley, lo tienes que leer de día y de noche. Y eso, hermanos, es aplicable también para nosotros. Dios quiere que nos aferremos a su palabra y que de día y de noche la leamos, la estudiemos, la grabemos en nuestro corazón para que podamos vivir de acuerdo a ella. Tú sabes que lo único que nos hace permanecer en la verdad de Dios es la palabra. Satanás es el padre de la mentira y vemos que todo lo tuerce, todo lo cambia. Podemos ver que todo lo que Dios ha instituido, todo lo que Dios ha establecido, vemos que en este tiempo hay una estrategia del diablo de querer cambiarlo todo, transformarlo todo. Y una mentira se dice tantas veces que al final ya se la empieza a creer como si fuera una verdad. Y el trabajo del diablo siempre ha sido y lo seguirá siendo, trabaja con la mentira. Y va a llegar un determinado momento, es más, hay muchos que hoy mismo se preguntan, al final, ¿dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y nosotros, queridos hermanos, debemos ser conscientes que la verdad está en la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. La verdad está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo. Así lo vemos, queridos hermanos, que el apóstol Juan en el capítulo 1 nos revela a Dios como la palabra. Él es el verbo, la palabra. El mismo Señor Jesucristo, Él declaró, así lo podemos ver en Juan 14, versículo 6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Pensar, queridos hermanos, que hoy hay líderes religiosos de algún sector del cristianismo que están diciendo que la Biblia hay que cambiarla, porque la Biblia ya se ha quedado obsoleta, porque es un libro que es muy antiguo y por lo tanto ahora hay que actualizarlo, hay que adaptarlo a estas nuevas generaciones, hay que adaptarlo al tiempo moderno en el cual estamos viviendo, y es para rasgarse las vestiduras. Porque, hermanos, si cambiamos la palabra, vamos a cambiar la verdad. Y entonces ahí yo por eso digo, se vienen tiempos, hermanos, muy duros. Se vienen tiempos muy difíciles. Tiempos de muchísima desorientación porque el mundo, las personas están perdiendo el norte. Pero la única manera en que nosotros podamos mantener el norte, la única manera en que podamos mantenernos en la verdad, hermano, la única manera es aferrarnos a su palabra y permitir que su palabra, hermano, nos corte, nos quiebre, que la palabra de Dios produzca en nuestra vida lo que tiene que producir. Aleluya. Entonces ahí sí la iglesia va a ser ese referente. La iglesia es un referente mientras se mantenga firme en la palabra. Pero si la iglesia en términos generales, hay líderes religiosos que empiezan a entrar en toda esta onda moderna de querer modernizarlo todo y querer modernizar también los principios de la palabra, wow, vamos a entrar en un caos impresionante. Por eso, queridos hermanos, el compromiso que nosotros tenemos que tener es un compromiso con la palabra de Dios y aferrarnos a ella cada día más. Aleluya. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, aférrate a la palabra. Aleluya. Fijaos que a Salomón Dios le da la promesa de bendición si se mantenía firme en la palabra. Y vemos que Salomón fracasa cuando empieza a ser flojo en el cumplimiento de la palabra. Le vemos
a Salomón actuando vergonzosamente por causa de las mujeres extranjeras que había tomado, algo que está prohibido en la palabra de Dios. Y les ayudó a muchas de ellas que eran idólatras, les ayudó en su idolatría, construyéndole altares para sus dioses. Ahí lo vemos a Salomón. ¿Cómo es posible? Tú dices, el hombre más sabio de la tierra, construyéndole a sus mujeres altares a otros dioses. Qué bajo que ha caído. Qué vergüenza, qué deshonra que habrá sido para Dios. Qué falto de temor. Perdió el temor del Señor. El caso de Jeroboam, por ejemplo, que fue el primer rey de Israel que tuvo Israel cuando el reino se dividió. Dios le promete que le iba a edificar casa. Fijaos, este hombre que prácticamente no tenía ningún referente en el pueblo de Israel en cuanto a descendencia, aparece allí y Dios le promete que si él era fiel a su palabra, Dios le iba a edificar casa e iba a tener sus descendientes que Dios los iba a bendecir y Dios los iba a prosperar, pero el requisito que tenía que cumplir es que tenía que obedecer a la palabra. Tenía que obedecer a la ley de Dios. Pero Jeroboam se empecinó en violar los mandamientos del Señor y atrajo sobre su vida y su descendencia la maldición. Al final de su reino, Dios le dice que ninguno de sus hijos varones iban a recibir sepultura. Así que iban a morir de una forma trágica, de una forma drástica. ¡Qué terrible! Y lo tenía todo. Todo, la promesa del Señor. Tenía que aferrarse a la palabra, cumplir la palabra, cumplir la ley. Pero no lo hizo. Y fijaos cómo terminó. Ahora, lo precioso, queridos hermanos, que tiene este salmo que estamos estudiando, es que no solamente habla del cumplimiento de la palabra, sino habla de que debemos deleitarnos, disfrutar de ella. A mí me gusta cómo lo dice a este versículo la Nueva Traducción Viviente. Allí en el Salmo 112, versículo 1 dice, qué felices que son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Se deleitan en obedecer sus mandatos. Qué hermoso es, hermanos, que nos metamos en el estudio de la palabra de Dios, de los mandamientos, en la medida en que nosotros, queridos hermanos, nos identifiquemos con el Señor, en la medida que nos unamos a Dios, en la medida que nuestros corazones estemos abiertos a Dios y estudiemos su palabra y nos metamos en ella, Dios no solamente va a revelarnos tantas cosas que Él tiene preparada para revelarnos a nosotros que están ahí en su palabra, porque su palabra es viva, es eficaz, es más penetrante que espada de dos filos. Y Dios tiene tantas cosas que nos quiere revelar y que nos quiere mostrar a través de su palabra. Pero Dios nos la va a revelar y nos va a mostrar a aquellos que amemos su palabra y que nos deleitemos en ella. Aleluya. Que cada mañana cuando te levantes puedas ponerte con su palabra y puedas estudiarla, puedas dejarte que la palabra de Dios te ministre y haga esa obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y aquí vemos que a continuación el salmista comienza a relatar los beneficios que están reservados para una persona de estas características. ¿Cuál es la característica que Dios reclama en este salmo? El que teme al Señor y se deleita en su palabra. Veamos, queridos hermanos, las bendiciones que Dios tiene preparada para
aquellos que temen al Señor, aquellos que son conscientes de su presencia todo el tiempo y viven para agradar a Dios y se deleitan en su palabra. Fijaos todas las bendiciones que Dios tiene preparada para ellos. El versículo 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Aquí la palabra poderosa significa próspera. Además de la prosperidad material, serán bendecidos con esa prosperidad espiritual. Porque la gracia, queridos hermanos, es mejor que el oro. A veces estamos tan pensando en las riquezas materiales, pero queridos hermanos, las riquezas espirituales son tan preciosas, son tan maravillosas. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice, viene el versículo 3, dice: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Aquí podemos ver que habla también de la descendencia. Una persona de estas características trae bendición a su descendencia. Ustedes saben que para el pueblo de Israel, tanto la descendencia como la herencia eran muy importantes. Como también lo es importante para nosotros, ¿verdad? A nosotros, ¿te interesa tu descendencia? Yo creo que a todos nos interesa nuestra descendencia. Nos interesa nuestra herencia y nuestra descendencia. Aleluya. Nuestra vida puede hacer más fácil la vida de nuestros descendientes o más difícil. Todo depende. ¿Cuántos hay que tienen que luchar con herencias espirituales terribles? ¿Cuántos hay que vienen de familias con una herencia espiritual desastrosa? Y es como que tienen que luchar, pareciera de una forma adicional en la vida, como que en la vida parece que todo cuesta un poco más. Por eso, qué importante es que nosotros podamos trabajar para que le podamos dejar a nuestros descendientes una buena herencia espiritual. Aleluya. Hay muchos que trabajan por la herencia material y me parece bien, perfectos. Los que puedan dejarle una herencia material a sus hijos, bueno, gloria a Dios. Yo lamentablemente a mis hijos no les he podido dejar ninguna herencia material, porque toda mi vida he estado sirviendo al Señor y no he estado en el tema de los negocios ni de hacer dinero, pero yo creo que le estoy dejando a mis hijos y a mis nietos una herencia espiritual. Aleluya, que eso es lo que más vale, ¿verdad? Aleluya, amén. Por algún nieto dirá, pero eso no me vale, yo quiero, ¿sí? Aleluya, gloria a Dios. Dice, bienes y riqueza, está hablando de la descendencia, bienes y riqueza hay en su casa. Y aquí nos está refiriendo a las cosas materiales de este mundo. Cuando Dios nos promete riqueza, está hablando de los bienes que no son de este mundo. Aleluya. La gracia es mucho mejor que el oro, lo decíamos recién. Aleluya. Y la misericordia más que las perlas preciosas. El bien espiritual es por defecto genera algunos bienes materiales, alguna bendición económica.
Pero hermanos, las riquezas de Dios no tienen nada que ver con lo material. Las riquezas de Dios son espirituales, no son materiales como muchos avaros. Hay muchos líderes avaros que le enseñan a la iglesia a ser avaros. Pero, queridos hermanos, en la Biblia siempre que hablamos de riqueza, estamos hablando de riquezas que no son las de este mundo, son las riquezas espirituales, que por supuesto tienen muchísimo más valor que las riquezas de este mundo. Dice, es clemente, misericordioso y justo. Se comienza a parecer cada vez más al Maestro. Cada vez más el Señor quiere que nos parezcamos a Él. Que podamos manifestar en nuestra vida, en nuestro carácter, que podamos manifestar el carácter de Cristo. Misericordioso y justo. Esa era la característica de nuestro Señor. Qué hermoso es que nosotros también podamos ser imitadores de esto en el Señor. Pero si caminamos de la forma que el Señor quiere que caminemos y nos aferramos a su palabra, el Señor, vamos a darnos cuenta que cada vez vamos a ser más misericordiosos y justos. Allí comienza a manifestarse el carácter de Cristo. Hay compasión para aquellos que necesitan. Versículo 6 dice, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Está afirmado sobre la roca, no resbalará. No andará por sendas resbaladizas. Hay creyentes que parece que siempre están resbalando, siempre están cayendo. Hay tantos que andan como Julio Iglesias, tropezando siempre con la misma piedra. Y no sé qué me pasó, otra vez me volví a caer, otra vez me volví a tropezar. Hay muchos creyentes así, que parece que no avanzan, parece que siempre están resbalando, siempre están cayendo. Pero fijaos que el Señor nos promete, si nosotros nos afirmamos en su palabra, si tenemos deleite en su palabra, si caminamos en el temor del Señor, dice, por lo cual dice, no os resbalará jamás. Aleluya. El Señor quiere, hermanos, que nuestro compromiso con su palabra no sea un compromiso mediocre, que sea un compromiso íntegro, sincero. Si es así, nuestros pies van a ser afirmados en el camino de la verdad. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Qué más? ¿Qué otra bendición? Otra bendición tremenda, poderosa. Y aquí dice, y no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Aleluya. Hermano, esta promesa es oro en polvo. Es oro en polvo. Más todavía en este tiempo. Hay personas que están siempre temiendo a lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Has encontrado alguno? Y a veces nos pasa a muchos cristianos, a muchos creyentes que siempre, yo no sé qué va a pasar ahora. Y ahora con toda la crisis económica, y ahora toda la situación que estamos viviendo, ¿qué va a pasar? El que está firmado en la palabra del Señor, el que camina en el temor del Señor, no debe tener miedo a malas noticias. Aleluya, debemos estar siempre esperando las buenas noticias, debemos estar siempre esperando el bien y no el mal. Los hijos de Dios no debemos ser pájaros de mal agüero. Hay muchos hijos de Dios que son pájaros de mal agüero. Siempre hablando negativo, siempre esperando lo malo, siempre esperando lo negativo. No. A partir de hoy voy a esperar lo bueno. Voy a esperar lo mejor. Aleluya. Voy a esperar. Dile a tu hermano que está a tu lado. Voy a esperar lo mejor. ¿Sabes lo que va a pasar en tu vida? Prepárate para recibir lo mejor. Lo mejor está por venir. Aleluya. Decláralo, créelo.
Reprende la incredulidad, pero decláralo. Lo mejor está por venir. Aleluya. Quien teme a Dios no teme a nadie más. Quien teme a Dios no teme a nadie más. Este pensamiento lo puedes poner ahí en Facebook si quieres. Aleluya. Versículo 8. Hay que modernizarse, ¿no? Aleluya. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Se acuerda del pobre. Se acuerda de los que necesitan. No es un egoísta como el rico insensato. ¿Recordad el rico insensato que nos relata la Escritura? Ese hombre que dijo, bueno, wow, cuántos bienes tengo, y almacenó, preparó nuevos graneros, preparando para almacenar toda la riqueza que tenía. Un egoísta que solamente pensaba en él. En su vida parecía que no entraba nadie más. Pero ¿qué le pasó a este hombre? Esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que almacenaste, ¿de quién será? Wow. Hermanos, el egoísta, el egoísmo, el que acapara riqueza, es una atadura tremenda. Es una atadura de la carne tremenda. Pero el que suelta, pero el que da, encuentra una liberación tremenda en el dar. Aleluya. Y cuando empezamos a dar, queridos hermanos, nos empezamos a parecer a nuestro Señor. Porque Él es dadivoso en esencia. Dios es generoso. Y Dios quiere que también nosotros podamos ser generosos como Él lo es. Aleluya. Cuando vamos asimilando la palabra, nos vamos haciendo generoso como nuestro Padre que está en los cielos es generoso. Aleluya. Y versículo 10 dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Así que los que deseaban tu mal se quedarán con las ganas. ¿Sí? Se quedarán con las ganas. ¿Cuántos hay que se levantan contra los hijos de Dios? ¿Cuántos hay que quieren hacernos daño? Pero queridos hermanos, si estamos afirmados en el Señor, afirmados en la palabra de Dios, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Aleluya. Si lo crees, bendice al Señor. Alábale al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. No hay nada ni nadie que puedan contra un hijo de Dios. No hay nada ni nadie que pueda contra un hijo de Dios comprometido. Comprometido. De eso se trata. Yo tengo que ser un hijo de Dios, un creyente comprometido. Comprometido con Dios, comprometido con su palabra, comprometido con su causa. Esta semana, hermanos, me venía fuerte la palabra solamente. Por ejemplo, Dios, en Deuteronomio, en la ley, el Señor dice, solamente a Dios servirás. Solamente a Él le servirás. Cuando el Señor tiene que enfrentar a Satanás en el desierto, le dice, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Y venía muy fuertemente, hermanos, esta palabra, hermanos, que el Señor quiere exclusividad. El Señor nos quiere exclusivamente para Él. Basta ya de la mediocridad, basta ya de compartir el corazón, la entrega, el servicio con otras cosas.
Hermanos, podemos ver en las Escrituras que Dios reclamaba de su pueblo exclusividad. De ahí viene la palabra celoso. Dios anhelaba a su pueblo con celo santo, porque quería que su pueblo tuviera exclusividad con Dios. Y sabes una cosa, hermanos, el Señor me traía en estos días fuertemente esta palabra y por eso te la dejo hoy. El Señor demanda exclusividad. Estamos en un tiempo, queridos hermanos, ya todos sabemos que estamos en los últimos tiempos, se asemejan tiempos tremendos. Creemos que la maldad será como nunca, pero también la gloria de Dios será como nunca. Amén. Son tiempos especiales, pero tiempos, hermanos, que no hay lugar para medias tintas. No hay lugar para la tibieza. No hay lugar para las actitudes grises. Tenemos que ser exclusivos para Dios. Tenemos que estar definidos para Dios. Completamente definidos, completamente entregados. Solo a Dios adorarás y solo a Él le servirás. Hermanos, quizás nosotros en este tiempo no tenemos problema como tenía el pueblo de Israel con el tema de otros dioses, de la idolatría. Quizás para nosotros la advertencia no es, quizás no entramos en ese tipo de idolatría, pero cuántas cosas tienden a ocupar nuestro corazón. Cuántas cosas tienden a ocupar un lugar en nuestra vida que compiten con Dios, que compiten con nuestra entrega a Dios. Cuántas cosas hay que están compitiendo en nuestro corazón con nuestro compromiso con Dios. Ya no le prendemos velas quizás a ningún santo, ni le prendemos velas a ningún ídolo. Pero en este tiempo se levantan tantas cosas para distraernos, tantas cosas que nos quieren restar fuerza, tantas cosas, queridos hermanos, que quieren hacernos compartir nuestra entrega y nuestra consagración a Dios. Pero el Señor te dice, querido hermano, en esta mañana, el Señor nos dice en esta mañana que Él quiere la exclusividad. Aleluya. Él quiere que haya un solamente. Esa es la palabra, solamente. Solamente. Solamente al Señor voy a servir. Solamente al Señor le voy a adorar. Solamente a Él le voy a seguir. Aleluya. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a ponernos, hermanos, de pie. Voy a pedir a los tañedores que vengan y que puedan tañir. En este momento estamos en la presencia de Dios. Yo quiero pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga. Y si en esta mañana has sentido que el Señor te ha hablado, hay algo que yo siempre digo: Señor, háblanos a cada uno en el lenguaje de nuestra propia necesidad. Y yo sé que esta mañana Dios a muchos nos ha mostrado cosas. Y el Señor te dice: yo quiero exclusividad. Y una de las cosas que te va a ayudar a tener exclusividad, a mantener el temor del Señor, a tener la sabiduría, a tener la humildad, a tener la actitud correcta que Dios está demandando de nosotros, es que nos aferremos a la palabra. Que amemos en este tiempo su palabra como nunca antes y que podamos deleitarnos en ella. Así como el Señor lo dice en su palabra, también en el Salmo número 1, el Señor también habla de deleitarse
en la palabra. Y los que se deleitan en su palabra, dice que serán como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, donde sus hojas no caerán. Aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito Señor. Ay, Sabarabaya Sanda. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú traes a nuestras vidas. En esta mañana, Señor, la recibimos en nuestro corazón. Queremos ser esos hijos tuyos, Señor, que somos todo el tiempo, estamos conscientes que vivimos delante de ti, que estamos delante de tu presencia. Ayúdanos a caminar en tu temor, Señor. Señor, que nuestra vida sea la misma, ya sea que nos vean los demás o no nos vean, porque seamos conscientes que tú siempre nos estás viendo. Tú siempre nos estás considerando. Aún por más insignificante que seamos, cuando Agar, la sierva de Abraham y Sara, huían de la casa de su señor, junto a ese pozo, Dios se le apareció. Y Agar, que era una sierva, se quedó sorprendida porque dijo: ¿cómo es posible que Dios me vea? Y ese pozo le llamó el pozo del viviente que me ve, porque ella tuvo una revelación de que Dios la veía. Wow. Dios quiere revelarte en esta mañana como nunca antes, de que Él te ve. Él te ve. Él es consciente de tu presencia, de tu vida. Seas como seas, Él te ve. Tengas el nivel social, cultural, Él tiene ojos para verte. Él tiene ojos para verte, Él tiene oídos para escucharte. Él es el Dios que te ve. Te invito, hermano, te invito de parte de Dios que caminemos con la conciencia de que caminamos delante del que nos ve. Y que a partir de hoy, si tu actitud para con la palabra era una actitud superficial, que hoy pueda cambiar esa actitud. Pueda decirle: Señor, quiero aferrarme a tu palabra. Quiero comer de tu palabra. Quiero deleitarme en tu palabra. Quiero encontrar deleite en ti, en tu palabra, en todo lo que es tuyo. Porque eso nos hará caminar con Dios de una forma especial. Ahí está la clave. Ahí está la clave de nuestro caminar en victoria. Ahí está la clave de nuestro caminar en bendición. Aleluya.